Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre el resultado de inflación de febrero de 2023 de Argentina, que dio 6.6% mensual y 102.5% interanual. Este resultado, como vengo anticipando, no puede sorprender absolutamente a nadie. Argentina hace muchos meses que digo que en 2023 va a tener más inflación que en 2022, y en la tendencia de la película 2023-2024 va a tener más inflación que la que tuvo en 2021 y 2022. No solamente va a tener más inflación, más problemas con el nivel general de precios, sino que también en el 2023-2024, en toda la película, en su tendencia, vamos a tener más problemas con el tipo de cambio de los que tuvimos en 2021 y 2022. Pareciera que los únicos que no se enteran de esto son mis queridos colegas economistas del REM, que, como podemos ver en la primer placa que les estoy mostrando, los economistas del REN esperaban que la inflación fuera 98.4% en diciembre de este año, diciembre del 2023. Cuando en diciembre del 2022 en el REN les preguntaban cuánto iba a ser la inflación a final de este año, los economistas del REN contestaban 98.4%. Es más, un mes después, en enero del 2022, los economistas del REM, como podemos ver en esta primer placa, ahora en el chart de la derecha, bajaron su estimación de la inflación a 97.6. Miren los dos gráficos, como pueden ver, ¿qué esperan? Que la inflación baje en 2023, baje en 2024, baje en 2025. Los economistas del REM siempre esperan que la inflación baje. ¿No me creen? Miremos esta segunda placa. En esta segunda placa queda demostrado que este error de los economistas del REM es sistemático y permanente. No hay nada nuevo bajo el sol. Los economistas del REN, como pueden ver, y acá les presento sus estimaciones de inflación de todos los meses de enero, todos los años esperan que la inflación baje. Lo esperaban, empezamos por la fila de arriba, desde la izquierda, y vamos de izquierda a derecha, de arriba para abajo. Los economistas del REN esperaban que la inflación bajara a comienzos del 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 y también a comienzos del 2022, que acá está representada por el REN de diciembre del 2021. Segunda fila, tercer gráfico. Y como pueden ver en el recuadro rojo, lo que pueden ver, ahí tienen la inflación año tras año. La inflación, cuando los economistas siempre esperaban que bajara, la inflación siempre subía. Y esto de los economistas del REM, los invito a leer una nota mía que escribí en 2017 en Cronista Comercial, explica, se llama la nota, REM, cuando los economistas son parte del problema. En esta nota explico la importancia que tiene, para mal, este error permanente de los economistas, que no solamente se trata de un error, desgraciadamente es mucho más que eso. Ahora bien, ¿qué hace esto? Esto hace que este error sistemático de los economistas conduzcan a políticas monetarias erradas, a políticas desinflacionarias, inexistentes, insuficientes, y en consecuencia este error sistemático de los economistas del REM hace y contribuye que la inflación sea cada vez más alta. Por eso insisto tanto con este tema de los economistas del REM. Que los economistas del REM se equivoquen permanente y sistemáticamente subestimando la inflación, concretamente contribuye a que la inflación termine siendo cada vez más alta. Ahora bien, en este tercer chart lo que muestro es que la realidad en la tendencia de mediano y largo plazo siempre mostró que la inflación no solo nunca bajó, sino que siempre subió. ¿Qué vemos? Vemos a la izquierda el chart de la inflación minorista promedio mensual año tras año, desde el 2003 al 2002. Y más allá de que hubo alguna agachadita de la inflación circunstancial, se agacha siempre para después tomar más impulso y ser más alta. Y los economistas del REN contribuyen a esto. Como pueden ver,
la inflación promedio mensual del 2003 era 0.3% y en el 2022 terminó siendo 5.7% promedio mensual. Y queda a la izquierda bien claro cómo la tendencia es siempre creciente. Después, a la derecha, lo que podemos observar en barras verdes es la inflación 2 años calendario juntos, o sea, 24 meses. ¿Por qué? Porque al ser 24 meses y no 12 meses, lo que permite es dejar de lado, gambetear ese efecto artificial cuando logran bajar la inflación por 6 meses. ¿Qué vemos acá? Que la inflación creció 2003-2004 9.8, 2004-2005 17, así sucesivamente siempre subió y en el 2021-2022 acumuló 194% en 24 meses. Ahora bien, pasemos al cuarto chart. Argentina está en una hiperinflación moderna. Con un ejemplo numérico es muy fácil de ver. Estados Unidos, Europa están totalmente descalabrados. La región está totalmente descalabrado. Hacen políticas monetarias contractivas, suben tasas de interés porque redondeando tienen 7% de inflación anual, la que Argentina tiene en un solo mes. ¿Esto qué quiere decir? Que Argentina tiene más de 10 veces, 13, 12, 14 veces la inflación que tiene todo el mundo. O dicho del otro lado, todo el mundo tiene alrededor de 13, 14, 12 veces menos inflación que Argentina y consideran que teniendo 12, 13, 14 veces menos inflación que Argentina, que tienen un gran problema inflacionario, sus bancos centrales están muy preocupados, hacen política monetaria contractiva, lo cual es el mejor termómetro para ver que Argentina tiene una hiperinflación moderna. Porque además, Argentina, ¿dónde se ve que tiene una hiperinflación moderna? Argentina se queda sin precios, nadie sabe cuáles son los precios. Argentina no tiene demanda de dinero genuina. Si no estuviera el cepo, ¿quién se quedaría con pesos? Y si no estuviera el cepo, con todo el aparato represivo de la AFIP y del Banco Central detrás, la inflación sería mucho más alta y ya nadie dudaría que estamos en una hiperinflación moderna. Realmente es miope dudar que estamos en una hiperinflación moderna. ¿Quieren un numerito? Lo resumimos así. Acá, en este cuarto gráfico, vemos que Argentina acumula 25.376% de inflación de febrero del 2023 comparado contra diciembre del 2001, cuando la casta política salió de la convertibilidad, recuperó la política monetaria y comenzó a manejar la cantidad de dinero, algunas veces, otras tantas la tasa de interés, con sus burócratas desde su agencia, el Banco Central de la República Argentina. No hay duda, este numerito, si uno tiene 25.376% de inflación y en diciembre del 2001 la inflación acumulada era 11.466, no hay duda que estamos en una hiperinflación moderna y ya lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, vayamos al quinto gráfico, que concretamente son los resultados de febrero. Los resultados de la estimación de la inflación en febrero de 2023, y esto hago hincapié, son los resultados de la estimación, porque la inflación del IPC es una estimación de la inflación. De acuerdo a la escuela austríaca, la inflación es el aumento de la cantidad total de dinero bien medida. Pero los resultados son los siguientes. La inflación mensual fue 6.6, bienes 7.0, inflación núcleo 7.7 y alimentos y bebidas no alcohólicas 9.8. Como siempre, como muestran 4.000 años de historia, los controles de precios no funcionan. Ahora bien, el IPC núcleo, que de 7.7, es muy preocupante. ¿Por qué? Porque en la tendencia de mediano plazo, la inflación debería converger, ir hacia la inflación núcleo. Concretamente, a futuro, hay que esperar más inflación que en el presente. De hecho, pasemos al sexto chart. A la izquierda, ustedes pueden ver el grafiquito original del INDEC, con una inflación interanual que en febrero del 2023 se ubicó en 102.5. Ahora bien, a la derecha, ustedes pueden ver el anticipador de la tendencia de la inflación del IPC interanual en verde. En verde es el anticipador de la inflación y en azul está la inflación interanual. Ustedes
ustedes que pueden ver que cuando la línea verde sube, sube antes y después responde la línea azul, subiendo durante todavía más tiempo en forma sostenida. ¿Qué muestra este anticipador de inflación en verde? Que tocó un piso y empieza a subir nuevamente, que la inflación interanual, que hoy está en 102.5%, va a seguir subiendo en forma sistemática y permanente durante los próximos meses a lo largo de todo este año 2023. Ahora, vayamos al chart número 7. Acá explico con fórmulas matemáticas que la inflación está condenada a ser cada vez más alta. ¿Por qué? Porque no solo no hay ningún plan de estabilización de Sergio Tomás Massa, sino que Sergio Tomás Massa está agrandando todos los problemas de la economía a futuro. Y no solamente está agrandando todos los problemas de la economía argentina a futuro, sino que el más grave de todos, que es el déficit cuasi fiscal, son las LELIQ y PASES, es el problema que más agranda, con lo cual la hipoteca que crece y crecerá en forma redoblada. ¿Esto qué va a hacer? Va a hacer que van a aumentar las expectativas de devaluación y van a aumentar las expectativas de inflación a futuro. Por lo tanto, va a terminar convalidándose en los hechos y va a aumentar la devaluación y la inflación a futuro, que va a terminar siendo mayor que la que tenemos actualmente y la que venimos teniendo en 2022 y 2021. Va a terminar siendo la profecía autocumplida. Obviamente a nadie le puede sorprender esto. Lo vemos acá en el balance del BCRA, que se destroza cada vez más, lo cual implica lo mismo, que en el futuro va a haber un aumento de expectativas de devaluación y va a haber un incremento de expectativas de inflación y por ende se terminará en la profecía autocumplida y terminará habiendo más inflación y más devaluación. ¿Por qué? Porque el BCRA en su pasivo cada vez debe más. Las LELIQ y PASES crecen exponencialmente y las LELIQ y PASES no son otra cosa que una promesa certera de emisión monetaria futuro. Que crezcan en el pasivo del BCRA las LELIQ y PASES no es otra cosa que crezca la promesa de emisión monetaria futura. Y si crece la promesa de emisión monetaria futura, eso es lo que mide el mercado para formar sus expectativas de devaluación y de inflación. Como crecen las LELIQ y PASES cada vez más, crecen cada vez más las expectativas de devaluación e inflación, y al crecer cada vez más las expectativas de devaluación e inflación, termina aumentando cada vez más la devaluación y la inflación. Ahora, los invito a ver el chart número 9. El principal problema monetario y económico que tiene la Argentina es el déficit cuasi fiscal, que es mucho más importante que el déficit fiscal. A ver, en 2022, con un déficit cuasi fiscal, como vemos acá, de 4.7% del PBI, el déficit total del Estado terminó siendo 10.6% del PBI. Claro, ¿qué esperamos para el 2023? Como Massa es el irresponsable tal vez más grande de la historia como ministro de Economía y agranda el principal problema, las LELIQ y PASES, como nadie, para 2023 estimamos un déficit cuasi fiscal que tenderá a ser aproximadamente 7.5% del PBI. O sea, pasa de 4.7 a 7.5% del PBI. ¿Esto qué hace? Que el déficit total del Estado pase de 10.6% del PBI a 13.5% del PBI entre 2022 y 2023. ¿Y esto qué es? Esto se financia básicamente con emisión monetaria. Y si se financia con emisión monetaria es más expectativa de devaluación, más expectativa de inflación y termina siendo más devaluación y más inflación. Y comprendemos por qué en 2023 tenemos que tener más inflación que en 2022 y comprendemos por qué en la película del 2023, 2024, cuando Massa patea todo para el 2024, vamos a tener más problemas de dólar e inflación que en 2021. 2022. Entonces ahora les voy a presentar dos ejercicios, no estimaciones, ejercicios para poner los problemas en órdenes de magnitud, para entender dónde estamos parados los argentinos que tomamos decisiones económicas y financieras, tanto en el ámbito personal como en el ámbito de la firma. Primer ejercicio:
Si la diferencia que hubo entre la inflación de enero del 2023 y enero del 2022 se mantuviera a lo largo de todo este año, y les aclaro que casi se mantuvo en febrero del 2023 contra febrero del 2022, la inflación promedio mensual este año sería 7.9 y la inflación en diciembre del 2023 terminaría en 148.1. Sí, señores, escucharon bien. Ese numerito que a final del 2022 cerró en 94.8 probablemente no sería ninguna locura que, según este primer ejercicio, terminara en 148.1 a final del 2023. Esto que implicaría que en el gobierno punta a punta de Sergio Tomás Massa, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, la inflación acumulada sería, como se ve en el grafiquito chiquito, 892.8, más que la que tuvo Macri, que fue 298.8. Obviamente, este proceso inflacionario se dispararía en el segundo semestre más que en el primero, ¿ok? Tendríamos una inflación promedio mensual en el primer semestre de 7.4 y en el segundo semestre 8.3, dando el 7.9. Es un ejercicio, no una estimación. Un ejercicio que está hecho asumiendo que a lo largo de todo el año la diferencia de inflación de enero del 2023 contra enero del 2022, la de febrero del 2023 contra la de febrero del 2022, se mantiene a lo largo de todo el año. Después, un ejercicio mucho más amarrete, que ojalá se diera, porque la tendríamos más fácil los argentinos. ¿Qué ejercicio es este? Bueno, asumimos que la inflación promedio mensual solo aumenta un punto porcentual con respecto al año pasado. El año pasado la inflación promedio mensual fue 5.7, con un primer semestre de 5.3 promedio mensual y un segundo semestre de 6.2 promedio mensual. ¿Esto qué implica? Que en este 2023 la inflación promedio mensual del primer semestre debería ser 6.1, ya estamos por arriba, y en el segundo semestre debería ser 7.3. Si esto se diera así, que tenemos que descorchar un Don Periñón, la inflación que a final de diciembre del 2022 había dado 94.8, daría a final de este año 118.1, ¿ok? Yo creo que, repito, si esto se diera hay que descorchar Don Periñón. A mí me preguntan, tengo que apostar mi dinero. Para mí la inflación va a ser más alta que esto, sobre todo por lo que va a acontecer en el proceso electoral y en el segundo semestre del año. En este ejercicio, la inflación acumulada a lo largo de todo el mandato de Sergio Tomás Massa, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández ascendería en 4 años a 772.9. A mí me preguntan, la inflación se podría tranquilamente ubicarse en algún lugar entre este 118 y el anterior ejercicio de 148. Me preguntan más cerca del primer ejercicio que del segundo. Muchas gracias, esto ha sido todo por hoy. Pero recuerden, el número de inflación no se puede estimar. Hasta luego, gracias.